La desnudez y transparencia total en la santidad que vivían antes del pecado se comenzó a transformar en vergüenza, culpa, temor y una urgente necesidad de esconderse y cubrirse para no ver expuesta su realidad interna y externa. Trataron de resolver su problema haciéndose coberturas de hojas frágiles que no lograban esconderlos y huyeron de delante de la presencia de Dios cuya mirada no lograban soportar. La entrada de la maldad por causa de la incredulidad, autonomía y rebeldía del ser humano causó caos en todo el orden. Causó separación entre Dios y el ser humano, entre el varón y la mujer, entre el ser humano y la creación y en el ser humano mismo, consigo mismo. En nuestra visión cristiana, afirmamos que si hay bien y mal porque fuimos creados para confiar y creer la verdad de Dios, fuimos creados para depender de Dios para que defina para nosotros quiénes somos y cómo debemos vivir, y fuimos creados para vivir sujetos y en obediencia a su ley que es la vida. El bien y el mal es definido por nuestro Dios. Si hay verdad, si hay autoridad, si hay identidad y si hay bien y mal. Como creyentes presentamos batalla contra las mentiras y tendencias del mundo de engaño, pero aún así a veces nos sentimos agobiados por la lucha. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos encontrar fortaleza para seguir sosteniendo la verdad, la autoridad, la identidad y el bien que establece la Escritura? Podemos tener esperanza y fortaleza en la lucha porque el Señor no dejó a la humanidad simplemente caída en la incredulidad, autonomía y rebelión, sino vino a poner solución a nuestro más grande problema, a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. 1 Juan 3, 7-9 dice: 7 queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. 8 El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. 9 Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios. El bien y el mal existen, aquí están señalados como justicia y pecado. El pecado está identificado con el diablo que desde el principio con Adán y Eva siempre ha pecado. Pero la justicia está identificada con el Hijo de Dios, Jesucristo. Jesucristo fue enviado para destruir las obras del diablo. Jesucristo fue enviado para acabar con el mal a nuestro alrededor y el mal en nosotros mismos. Esta es la esperanza real que tenemos los que, como dice el pasaje, han nacido de Dios por medio de Jesucristo, a través del arrepentimiento de los pecados y la fe en Él. La victoria no está en nosotros, sino en Jesucristo que vino para acabar o destruir las obras del diablo. El que es nacido de Dios se caracteriza por la justicia, es decir, por la búsqueda intencional de glorificar a Dios con todo lo que hace. Para el que es nacido de Dios por medio de Jesucristo, el pecado ya no es una práctica, es decir, un estilo de vida. Si has nacido de Dios, buscar el bien, querer vivir en el bien, hacer la voluntad de Dios se vuelve tu modo intencional de vida. Aunque todavía se lucha con los residuos del pecado, no es la manera o el modo normal de vida, ya no es una práctica constante e intencional, sino un descuido incidental. Hermanos, no nacimos con la simiente de Dios para vivir más en la incredulidad, autonomía o rebelión, sino hemos nacido de nuevo para formar parte de una nueva humanidad que tiene la simiente de Dios en sus corazones por la obra de Jesucristo, y nos ha puesto para ser ejemplos vivos de una vida que refleje al Señor en todo y que se aparte de aquello que deshonra su nombre. Si creemos y sostenemos que hay bien y hay mal, y que Dios es quien define esto, entonces, nuestras vidas deben reflejar congruencia con lo que sostenemos y enseñamos. Aléjate de todo aquello que se opone y deshonra al Señor y abraza con fe la verdad y la ley del Señor de tal forma que muestre al mundo la vida abundante que hay en vivir para la gloria de Dios. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Una manzana podrida. By John Singarayar SVD. Sumari. Una manzana podrida. Una manzana podrida. Sagrada Escritura. Marcos 8, 14-21. Génesis 6, 5-8. Génesis 7, 1-5. Génesis 7, 10. Reflexión. Queridos hermanos y hermanas, una manzana podrida hecha a perder el todo barril es un proverbio que todos hemos escuchado en un momento u otro. El diccionario lo define de la siguiente manera: solo se necesita una mala persona, cosa, elemento, etc., para arruinar todo el
grupo, situación, proyecto, etc. Esto se refiere al hecho de que una manzana podrida puede causar que otras manzanas cercanas comiencen a pudrirse también. Comportamiento criminal, poco ético, corrupto o negativo de una sola persona se propagará a otras personas a su alrededor. En otras palabras, podemos decir que una mala persona influye en todas las personas con las que entra en contacto, haciéndolas malas también. De la misma manera, Jesús menciona: cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Puede ser una sola persona o una sola cosa que pueda marcar la diferencia en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Puede ser positivo o puede ser negativo o puede ser bueno o puede ser malo. No era una buena persona que podía hacer algo bueno. Los fariseos y Herodes eran ejemplos de energía negativa. Por lo tanto, Jesús advierte sobre la mala influencia de estas personas sobre ellos y les recuerda las alimentaciones y su energía positiva para motivarlos. Seamos energía positiva con la ayuda del Espíritu de Jesús en nuestra vida y en el mundo para que podamos ser un buen ejemplo para los demás. Que el corazón de Jesús viva en el corazón de todos. Amén. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Toda la verdad. Hay autoridad. By Wilbur Madera Rivas. Sumari. Jesucristo es la autoridad en el cielo y en la tierra. El 23 de agosto de 2021, el periódico El Clarín, en su versión digital, publicó la siguiente nota. Rafael Samuel, un joven de 27 años que vive en la India, demandó a sus padres por haber nacido sin su propio consentimiento. Quiero que comprendan que no les deben nada a sus padres, comentó. Además, señaló que ellos deberían pagarle por el solo hecho de vivir. Samuel se hizo conocido en 2019 por un vídeo viral en el que dijo que iba a demandar a sus padres por haber sido concebido sin su consentimiento y, por ese motivo, sus padres debían de pagarle por vivir. Dijo, entre otras cosas: si nacemos sin nuestro consentimiento, deben mantenernos durante nuestra vida. Debemos ser pagados por nuestros padres por vivir. A los niños me gustaría decir: no hagas nada por tus padres si no quieres. Si quieres, si realmente tienes ganas de hacerlo, hazlo. Quizá para la mayoría de nosotros esto sería simplemente un tema de entretenimiento en la sobremesa, arrancando carcajadas de nuestras bocas. Pero, hermanos, los postulados que dan a luz este tipo de ideas no son de risa. Vivimos ya en los tiempos posmodernos y sus premisas básicas ya dejan sentir, evidentemente, sus consecuencias. El mundo posmoderno dice por lo menos 4 cosas importantes. No hay verdad, no hay autoridad, no hay bien o mal y no hay identidad. Y todas aquellas ideas que hoy día se nos hacen tan raras y fuera de lugar, se derivan de este punto de partida. Cuando escuché esto por primera vez, estaba estudiando en Estados Unidos en los 90s, y pensé, de aquí a que llegue esto a México, donde en algunos lados ni siquiera pasamos por la era moderna, sino estamos en lo premoderno, no me va a tocar verlo. Pero recuerdo que uno de mis maestros, con mucha sabiduría y con tono profético, me comentó: lo que en Estados Unidos tardó lustros en pasar, en México y Latinoamérica tardará apenas décadas. El factor que aceleraría todo esto serían los medios electrónicos y digitales que llevan en segundos imágenes e información por todo el mundo. Y aquí estamos, hermanos, en el año 2023, unas 3 décadas después, y ya podemos ver estos rasgos de la vida posmoderna posicionados a nuestro alrededor. Sin darnos cuenta, las generaciones más jóvenes han sido adoctrinadas con este evangelio de la posmodernidad. Hoy día no puedes siquiera sugerir que hay verdad absoluta, que Dios es la autoridad o que si hay bien o mal, o que la identidad es por diseño divino, sin que seas apedreado en las redes o en tu círculo académico o social. Ya estamos viviendo esto. Por eso, en nuestra serie del mes de febrero estamos hablando de toda la verdad, que es una introducción sencilla a la cosmovisión cristiana de la vida que sostenemos y defendemos. Este mes queremos decir: si hay verdad, si hay autoridad, si hay bien o mal, si hay identidad. El Evangelio de Jesucristo nos da todas estas cosas. Hoy continuamos nuestra serie abordando el tema de la autoridad. Para entender cómo llegamos hasta el punto en que estamos, tenemos que ir al libro de los orígenes, es decir, Génesis, en particular los capítulos 2 y 3. Como creyentes en Cristo, nosotros
Sostenemos que sí hay autoridad porque desde nuestro mismo origen como seres humanos se estableció clara e indudablemente el principio de autoridad que debe regir nuestras vidas. El ser humano, desde su diseño creacional, fue hecho para estar siempre y en toda circunstancia, bajo autoridad. Hay una autoridad suprema sobre cada uno de nosotros y este es nuestro Dios. Si hay autoridad porque Dios es nuestra autoridad. Lo reconozcamos o no, esto no cambia este hecho. Fuimos hechos para vivir bajo la autoridad de Dios. De Génesis podemos subrayar por lo menos 3 razones por las que es reconocible la autoridad de Dios sobre el ser humano. Primero, Dios creó al ser humano. Génesis 2, 4-6 dice: Cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Estos versículos nos hablan de nuestro origen y nos dicen que antes de estos eventos, el ser humano no existía. Y Dios en un acto creativo y de su propia iniciativa y voluntad, formó al ser humano del polvo de la tierra y su hálito de vida, y entonces se convirtió en algo muy diferente y nunca visto. Un ser diferente a todo el resto de los seres vivos que había creado. Es interesante notar en el relato bíblico que, con los otros seres, Dios habló o dijo y los seres existieron, pero con el ser humano se involucró de una manera más personal, tomó polvo, le dio forma y sopló. Digamos, se arremangó las mangas y metió las manos en el lodo en la creación del ser humano. El simple hecho de que Él es el creador y nosotros somos su creación, pone en perspectiva las cosas. Marca una distinción creador-criatura. Y en esta distinción está la base de la autoridad de Dios sobre todo ser humano. Él es el creador y dependemos de Él. Nosotros no nos formamos a nosotros mismos, sino nuestro creador nos hizo. Desde nuestro origen fuimos hechos para depender de Él, estar sujetos a Él y ser suyos. El salmista recoge este pensamiento tan importante cuando dice en el Salmo 100. 3. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo, y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. El hecho de haber sido creados demanda que reconozcamos a Dios como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestra autoridad, como el que está por encima de nosotros. El ser humano está bajo autoridad porque fue creado por Dios. Pero hay una segunda razón por la que sí hay autoridad para el ser humano como criatura, y esta es que Dios dio propósito al ser humano. Génesis 2, 15 dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Habiendo creado al ser humano a su imagen y semejanza, nuestro Dios estableció el propósito y tarea de su existencia. Lo tomó de manera intencional y lo puso en el jardín que Dios había plantado al oriente de Edén. El ser humano tenía una función, propósito y tarea para realizar en el jardín, debía cultivarlo y cuidarlo. Este propósito no fue algo que el ser humano se inventó, sino fue algo para lo que fue puesto de manera intencional por su Creador, por su autoridad. Como seres humanos no nosotros definimos nuestro papel en la creación, sino fue Dios, quien tiene toda la autoridad, el que nos ha puesto en la tierra con un propósito del cual debemos rendir cuentas. El ser humano no es un freelancer. Es un jardinero puesto en el jardín por el dueño mismo para que lo cultive y lo cuide. Hay autoridad sobre nosotros porque hemos sido puestos en la tierra para cumplir los propósitos del dueño y Señor. Somos jardineros de su creación, somos mayordomos del dueño. No nosotros nos inventamos nuestro papel sino nos sometemos al que nos creó y nos puso en el puesto para darle gloria al cuidar y cultivar su creación, representando y cuidando los intereses del dueño. Los seres humanos estamos bajo autoridad porque nuestro propósito ha sido establecido por aquel que nos creó. Sí hay autoridad, pero también sabemos que el ser humano está bajo autoridad por una tercera razón, no solo porque Dios nos creó o estableció nuestro propósito, sino también porque Dios estableció su ley para al ser humano. Dice Génesis 2, 16-17 y le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas ciertamente morirás.
El ser humano, aunque tenía gran latitud de acción en el jardín, era el cuidador y cultivador y podía hacer muchísimas cosas y decidir sobre ellas, no obstante, no era independiente del Creador y dueño de todo lo que existe. Dios estableció su ley que remarcaba